La crítica me construye como escritor, pero por Dios, qué pedantería más grande, ¿sí? Es la pedantería de la impotencia, es decir, tú lo escribes y crees que a mí, que sí que escribo, ¿sí?, me construye la crítica. Bienvenido, José, al paraíso del tonto solemne. Buenos días. José María Cumbreño Espada es editor de Ediciones Liliputienses, editorial fundada hace casi 6 años con el objetivo de tender puentes entre la poesía latinoamericana y la española. De hecho, si no me equivoco, son ya casi 90 títulos publicados de poetas latinoamericanos actuales, entre ellos autores de renombre, que han conseguido premios nacionales en sus respectivos países, como Jorge Auluicino en Argentina, Luis Chávez en Costa Rica y Juan Carlos Mestre en España. Bienvenido, José María, al paraíso del tonto solemne. Pues muchas gracias por la invitación. En primer lugar, se me ocurre la pregunta, ¿por qué Latinoamérica y no España? ¿Por qué Liliputienses y no Gulliver? Verás, el Liliputienses es un trabajo que, aunque ahora asome en la cabeza, quiero decir, aunque tenga ahora mismo una corporalización en una editorial de poesía, es un proyecto antiguo que yo venía ensayando o ideando desde hace mucho tiempo. La poesía latinoamericana sí sabía desde el principio que iba a ser el objeto principal del catálogo de la editorial. Creo oído que porque aquí en España pierde nuestro complejo de superioridad europeo. Tendemos a pensar que la mejor poesía en lengua española se escribe en nuestro país, y créeme que no es así ni de lejos. Piensa que somos más de 400 millones de hispanohablantes, y aunque solo sea por pura estadística, en Latinoamérica se está escribiendo una poesía en líneas generales. Por supuesto que en España hay buenos poetas, hasta ahí podemos llegar, pero en líneas generales el nivel de la poesía latinoamericana es muy superior al de la española, y la editorial lo que pretendía era eso, era tratar de acercar esos nombres que yo humildemente no conseguía explicarme o no conseguía entender por qué editoriales realmente con capacidad para distribuir los libros y para llegar a todas partes. Todos pensamos en Visor fundamentalmente, en Pretextos, en Hiperión. Lo único que hacían o se limitaban era a publicar antologías, como muchos nacionales, y siempre dan una visión parcial. Pero no había una colección dedicada única y exclusivamente a la poesía latinoamericana. Y bueno, ese es el hueco que con toda humildad pretende llenar Liliputienses. Y has dicho que Liliputienses es un proyecto que comienza no como una editorial, sino que comienza antes como una idea. Y entonces, ¿por qué la editorial? ¿Por qué el oficio de editor? ¿Cómo te metes aquí? ¿Qué significa para ti editar? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una pequeña editorial, Ediciones Paralelo, y entendemos, siempre decimos que para nosotros la edición es una forma de militancia. En el sentido de que no es un negocio simplemente por generar negocio, como otras editoriales sí lo consideran, sino que hay algo más ahí. Claro, de hecho, fíjate, Guido, que yo ni siquiera me dedico profesionalmente a esto. Quiero decir, mira, la editorial, desde el punto de vista legal, es una asociación cultural sin ánimo de lucro, ¿no? Y yo además soy profesor de instituto, con lo cual a mí eso me permite jugar con ventaja, me explico. Yo no vivo de la editorial. De hecho, los pocos ingresos que se obtienen con la venta de los libros automáticamente van destinados a los gastos de imprenta del título siguiente. De ahí creo que viene en gran medida la absoluta independencia de la editorial, porque como no depende del mercado ni de otro tipo de intereses, el único criterio que se aplica para publicar aquí es simplemente el de la calidad, ¿no? Y evidentemente al depender de una perspectiva, desde el punto de vista del editor, pues es falible y parcial, pues como todo el mundo, pero al menos lo que sí
trato es que la única vara de medir que se aplique a la hora de publicar en editoriales sea que el libro realmente tenga calidad. Claro, has hablado de un criterio de publicación, de una forma de trabajar, y nos preguntamos aquí que si crees que hay alguna forma de trabajar que defina a las editoriales independientes en el sentido de un criterio de trabajo, o sea, para elegir manuscritos, si distribuidora sí, distribuidora no, tiradas grandes o tiradas pequeñas, si crees que hay algún elemento de estos que defina de alguna forma si se es o no independiente, o son criterios aparte. Y luego te pregunto por el criterio que utilizas para seleccionar manuscritos, porque hay alguna especie de debate, ¿no? Hace 2015 hubo un debate aquí en Granada sobre editoriales independientes y se planteó ese debate sobre si una editorial independiente debería tener definidos sus criterios de selección claramente, porque si no caía en el error, por ejemplo, en vuestro caso lo tenéis, porque decís poesía latinoamericana actual con un cierto trasfondo, pero hay otras que simplemente son independientes, más bien son pequeñas, simplemente tienen una infraestructura pobre que no les permite publicar a gran nivel, pero si pudieran lo harían. ¿Tú crees que se necesitan criterios? ¿Crees que son necesarios para considerarte independiente tener un criterio firme de selección de manuscritos? Bueno, ojalá. A ver, yo no soy nadie para dar consejos a nadie y solamente puedo hablar de lo poco que sé. Mira, en Extremadura, a través de la editorial, organizo también desde hace unos 3 años un encuentro de literatura independiente que se llama Centrifugados. Lo hacemos en el norte de la región y, para que te hagas una idea, se reúnen cerca de 30 editoriales independientes, no solamente de España, sino también de Latinoamérica. Y bueno, hablando con unos y con otros, porque a fin de cuentas nos terminamos conociendo todos, pues los criterios, aunque no son los mismos, sí que tienden a parecerse. Por ejemplo, las editoriales independientes normalmente tienen detrás a una persona, como mucho 2, que son quienes van dibujando las líneas maestras del catálogo. Tiene gente que tiene muy claro lo que quiere y que apuesta por ello. Las editoriales independientes, además, el gran problema que tienen siempre es el de la distribución. Aquí hay de todo, pues hay quien opta, por ejemplo, por distribuir ellos mismos los libros. En mi caso es así, y por ejemplo la editorial Delirio hace algo similar. Pues estamos con unas 50, 75 librerías en toda España y unas 10 o 12 también en Latinoamérica, a las que les mandamos los libros en depósito. Son editoriales, no son librerías, claro, que llevan libreros de los de verdad, de los que saben qué es lo que venden. También es muy respetable quien opta por elegir una distribuidora. Por ejemplo, en los últimos años hay una se llama Librerantes, yo creo que creó una de las personas que estaba en la revista Georgetown, que parece que se ha especializado en estas editoriales independientes. En fin, la gran batalla de las editoriales independientes siempre es la distribución, pero el caso, Guido, es que aunque las tiradas sean pequeñas, que lo son, afortunadamente la impresión digital lo ha facilitado todo mucho. Es verdad que los libros terminan llegando a quien tienen que llegar, y que a pesar de que uno sea pequeño, si un lector interesado quiere conseguir este título, por suerte, gracias a Internet, termina haciéndose con él. Yo te he preguntado por los criterios de selección, por las características que puedan o no definir una editorial independiente o qué es independiente, porque realmente si uno ve el panorama literario hoy en día y lo que significa, ha habido un boom en Latinoamérica, fue hace años, pero aquí está siendo ahora, sobre todo editoriales independientes que emanan también gracias a la nueva era digital. Eso es cada vez más fácil, pero parece que la etiqueta independiente comienza de alguna forma a quedarse obsoleta. Hace poco estuvimos en un congreso, una especie de encuentro de editoriales independientes y en Castellón, y vimos como realmente la etiqueta independiente se le aplicaban editoriales que tienen grandes tiradas, que tienen potencia de mercado, y literalmente decían que eran independientes porque eran independientes de los dos grandes grupos, Random House y Planeta. Entonces, ¿que consideras que la etiqueta independiente empieza a quedarse obsoleta? ¿O como...? Yo
no sé si es solita, creo que se ha hecho un uso, y tú tienes razón, abusivo, ¿no? De ese marbete, de esa etiqueta. Porque es verdad que, claro, es muy fácil llamarse a uno mismo independiente. Y no, creo que uno, me parece, para poder presumir de ser independiente, tiene al menos que reunir algunos requisitos mínimos. Esencialmente, primero, creo que todo estriba en la libertad que uno tenga para publicar lo que le parezca publicable. Creo que eso es fundamental, es decir, sin ningún tipo de presiones. Hay editoriales, por ejemplo, que alimentan su catálogo en parte con la publicación de premios o galardones literarios, o que tienen tal o cual ayuda institucional o subvención, y bueno, creo que en parte pierden su independencia, porque en el momento en que se ven obligados a publicar libros que ellos de otra manera no publicarían, me parece que ya ahí de la independencia se va perdiendo un poco. Y tú tienes razón, o sea, una cosa es ser una editorial pequeña y otra cosa es ser una editorial independiente, que son dos conceptos que hay que mezclar. Sí. Claro, eso es una de las grandes confusiones, que muchas veces llamamos independiente a lo que en realidad deberíamos definir como pequeño. Y me llamó la atención leyendo vuestra descripción, la descripción del blog, que pues, a lo mejor es una tontería, y te pregunto por esto, y si es una tontería me lo dices. Decís que sois asociación sin ánimo de lucro, que redifunde y me llamó la atención que ni siquiera, porque normalmente en todas las editoriales de este tipo, pues somos una editorial independiente que intenta redifundirla, pero aquí no, aquí ni siquiera aparecía la palabra. ¿Es porque no te interesa la etiqueta, porque no te consideras independiente, porque te da igual etiquetarte, porque prefieres no ponerte ahí, o porque lo verdaderamente independiente es ni siquiera considerarte casi en el campo? No lo sé, mira, es que yo, Guido, más que independiente, casi me considero un francotirador. Y yo creo que va incluso un poco más allá, ¿no? Es decir, lo que yo hago, pues es algo... Si el mundo de la poesía ya es minoritario, imagínate lo que puede ser en España publicar además poesía latinoamericana, actual, ¿no? De autores que aquí nadie conoce. Es decir, en sus respectivos países es gente con mucho nombre, ¿no? Porque si tú nombrabas antes, por ejemplo, a Luis Chávez, que es de Costa Rica, o a Jorge Fabricino, que es de Argentina. Si tú mencionas esos nombres en sus respectivos países, pues hay gente que se pone de rodillas, porque son realmente referencias. Podrían ser, para que te hagas una idea, autores tan conocidos como aquí lo son Gamoneda, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí no le suenan a nadie. Claro. Y otro de las perlas de la editorial es Mario Montalbetti, que es un autor peruano, que incluso en esas primeras quinielas que se hacen todos los años para el Premio Cervantes, alguna vez ya ha estado en ella, ¿no? Pero aquí en España no lo conoce nadie, o sea que por eso te decía, yo casi que me considero un francotirador, porque estoy más allá, es decir, lo que hacemos es tan minoritario y somos tan pequeñitos que en el fondo, bueno, llamarse una cosa u otra da un poco de miedo. Y la pregunta que también se plantea siempre es si independiente sí, ¿independiente de qué? Es la pregunta que... Pues independiente, por ejemplo, bueno, yo supongo que uno es, en el fondo, si se compara con los demás, ¿no? O en relación a lo que son los demás. Pues supongo que independiente inevitablemente nos hace pensar en las editoriales de poesía más potentes, o esa potencia, desde luego, viene de unos años a esta parte por parte de la distribución, no de no del catálogo, ¿no? Por ejemplo, todos pensamos en editoriales como las que mencionaba antes, Visor, Hyperion, Pretextos. De unos años a esta parte incluso hay una editorial que me parece que es de Granada, que es Valparaíso, que es casi como a mí me parece que es como el filial, ¿no? Es el equipo filial de Visor. Se le ve venir a lo lejos, ¿no? Es decir, ahí hay gente con no lo sé, con mucho dinero, y que está bien claro que cuando Visor deje de publicar, pues quien va a tomar el relevo es Valparaíso, porque incluso tiene ya ramificaciones en Latinoamérica, contactos con esa página llamada Círculo de Poesía, que lleva de hecho, Calderón, en fin. De hecho, el editor es Bozalongo, pero el que está detrás Claro. son Valverde, o sea... Sí, por eso sí. Entonces,
Claro, efectivamente. Por eso preguntaba, porque parece que está ocurriendo en la literatura, siempre digamos que va un paso detrás de los movimientos, y en la música ha pasado. Lo que antes se llamaba música independiente, que era una música que en pequeños zulos, en pequeños garitos, en bajos, que se hacía música y se podía llamar independiente, hoy se ha convertido en una etiqueta de mercado, en una etiqueta, un nicho, que ocupa un nicho de mercado, y de hecho uno puede ir a un concierto independiente en un estadio de fútbol de un grupo independiente, que se hace llamar así, indie. Y hay cierta tendencia a que esto esté ocurriendo en la literatura, en el mundo de la edición. Y por eso te preguntaba, por independiente de qué, porque desde luego del mercado se puede ser independiente. ¿Se puede decir algo así? Claro, es que aquí es muy fácil dar gato por liebre, ¿no? Y presumir, como te decía antes, de ser independiente y luego comportarse exactamente igual que lo hace la gente que tiene más capacidad económica para llegar. Yo mencionaba esas editoriales simplemente porque creo que en muchas ocasiones sus criterios para publicar cuando menos son cuestionables. Uh-huh. Y que la independencia de esas editoriales en absoluto existe. No discuto yo que no hayan tenido un papel, sobre todo, hablo de Visor, ¿no? Fundamentalmente un papel importante hace 20, 30 años, cuando acercaron la poesía, sobre todo las traducciones, a España, pero ahora mismo, mira, para traer una idea, Guido, claro, yo tengo la suerte de hablar mucho, de conversar con los poetas latinoamericanos, sobre todo con los jóvenes, y yo les pregunto qué editoriales españolas llegan a América y qué poetas españoles leen ellos, y realmente es una cura de humildad cuando me confiesan que allí la única editorial que llega a algunos sitios es Visor, pero que ellos no leen ningún poeta español. Y cuando les pregunto por qué, claro, me responden que es que no les interesa. Que digamos que la poesía española que llega allí, tú has mencionado antes un nombre, es de un tipo que a ellos les suena algo totalmente rancio y desfasado y que en absoluto les interesa, con lo cual, digo, los jóvenes poetas latinoamericanos desde luego no leen a los poetas españoles que llegan allí. Sí, y pasa en las universidades también, quien haya estudiado, por ejemplo, filología o quien está estudiando en España se da cuenta de eso, que literatura contemporánea, estamos hablando a lo mejor de la generación del 27, y en cambio cuando uno entra en el mundo latinoamericano encuentra que hay una producción, que hay en la propia Academia Latinoamericana hay un énfasis en trabajar con esa literatura contemporánea actual, hablamos de aquí a 10 años, y hay que sacar un poco el polvo, y yo creo que editoriales como la tuya trabajan con esa idea. Y me gustaría, antes de ir terminando, preguntarte por el fenómeno, si crees, esto que decía antes, si crees que se puede acabar popizando la literatura. Por ejemplo, ayer nosotros organizamos noches literarias en Granada y fuimos a trabajar esta noche en un bar conocido en Granada, La Tertulia, y previamente había una presentación de una poeta, de su libro. Y una poeta, pues no sé, Sara Búho se llama, tenía de tener 23 años, 22, y había, pues como si fuera una venta de discos de un poeta, de un cantante pop, había firma de libros, gente muy joven, haciéndose fotos, firmando, ahí casi esperando, casi llorando para ver si cogieron una firma y vemos como hay autores que venden tiradas o sea, que venden más de 90.000 libros. Y que son invitados a festivales internacionales de poesía como representantes de la poesía. ¿Tú crees que esto puede acabar ocurriendo? ¿Que se puede acabar convirtiendo lo independiente en una etiqueta fuerte del mercado y que acabe por aniquilar lo poco que queda de digno en la edición independiente? No, pero en el fondo todo esto es muy divertido. Es muy divertido porque es esto es la obra de las vanidades, ¿no? Es algo, tú mencionabas antes los festivales internacionales de poesía. Contra todo esto hay que tener una vacuna y saber quién es quién. Y hay autores que aparecen en todos los festivales internacionales de poesía, en todos, son muy malos, o sea, da igual. Y hay autores que no van nunca a un festival de poesía y realmente son los poetas que interesan. El fenómeno este del que hablabas, ¿no? Porque donde están poetas como tipo Marwan o
X, estos chicos además que en ese reportaje de Televisión Española pues aparecían todos casi como los sucesores de García Montero, ¿no? En fin, bueno, hay quien es muy crítico con este fenómeno. Yo lo miro creo que sin ningún tipo de temor. He dicho antes que yo soy profesor de instituto y veo lo que leen los chicos y lo que les interesa esto. Bueno, es simplemente un fenómeno de admiradores o de fans que pasará. Lo que en la mayoría de los casos escriben estos autores, decía Marwan, de Freso, pues no tiene ningún valor literario, absolutamente ninguno. ¿Eso le va a hacer daño a la poesía o a la gente independiente? No lo creo. Simplemente que juegan en ligas distintas. Entonces, cuando se dice, bueno, si uno se acerca, por ejemplo, a un libro de Frida, ¿no? Esa editorial donde están todas en Corte Inglés, dice, pues, habrá quien se compre a lo mejor un libro también de Lorca o de ese salto es el que nosotros tenemos que intentar que se dé, ¿no? Porque de manera natural me temo que no se va a hacer. Esa falsa cuestión de las editoriales independientes, y abro comillas, de que publican grandes títulos porque así se pueden permitir el lujo de publicar cosas de calidad, que al final acaban hundidas bajo los grandes títulos y desaparecidas debajo del suelo metidas en cajas, como digamos. Bueno, la penúltima pregunta es, me gustaría, porque leí también en la descripción que decía, bueno, sois de Cuenca, eres de Cuenca, la editorial es de Cuenca. No, de Cáceres. De Cáceres, es verdad, de Cáceres, perdón. Cáceres, sí, de Cáceres. Y me hacía como un chascarrillo en broma, somos periféricos, muy periféricos. Y me gustaría preguntarte por esto, ¿qué significa para ti la periferia? ¿Qué significa ser marginal? ¿Qué significa para la literatura que existan espacios marginales? Pues fíjate, creo que es algo necesario. Es verdad que yo me paso el día echando pestes de que tardamos 4 horas y cuarto en llegar en tren a Madrid, de que, por ejemplo, no somos la única región española que no tiene, ya no AVE, que no lo tenemos, sino un tren mínimamente digno, las comunicaciones son pésimas. Pero bueno, en definitiva, creo que el estar lejos de todo también nos permite poder opinar de ciertas cuestiones con más libertad. A ver, ahora a través de internet, digamos que todos vivimos mucho más cerca, o aparentemente mucho más cerca. Pero el hecho de estar en Extremadura, que siempre además se ha asociado con el atraso, incluso cultural, ¿no? Con la pobreza, pues le permite a uno, como te decía antes, ejercer de francotirador. Y bueno, a fin de cuentas, aquí pues, parece, ¿no?, que lo que uno haga, como no tiene mucha repercusión, mucha trascendencia, pues da un poco lo mismo, pero yo creo que quizá por ese aire marginal, por esa sensación, pues los extremeños tenemos la percepción de ser de aquí y tampoco ser de ningún sitio, porque como hemos sido migrantes toda la vida, nos acerca también un poco a la percepción del mundo que se tiene en Latinoamérica, donde el hecho de sentirse transterrado de ningún sitio, pues es algo mucho más habitual. La alianza entre los sures. Algo así, sí. Y antes de acabar, bueno, simplemente un pequeño juego, me gustaría que dijeras una etiqueta: editorial periférica, editorial nómada, marginal, alternativa, independiente, asociación sin ánimo de lucro, o otra. ¿Crees que...? No lo sé, ¿O te da igual la etiqueta? Es que me da lo mismo. Yo miro el catálogo después de casi 6 años y la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy contento porque nunca soñé con tener en la editorial pues autores tan grandes como los que hay aquí, ¿no? Gente además muy amable, que enseguida se prestaron a ceder sus libros y a publicar, y realmente para mí es un sueño. Liputienses a mí me parece que es un milagro, ¿no? Y tener esos casi 90 libros de autores que dentro de 10 años serán considerados clásicos de la poesía en español, me parece impagable. Pues nada, muchas gracias, José, por atender la llamada. Antes de acabar, pues si quieres, me gustaría que dijeras 3 nombres de poetas que hayáis publicado
últimamente con su obra. ¿Y en Granada dónde podríamos encontraros? Si es que se puede encontrar en algún sitio. En Granada tenemos un punto de venta que es la librería UBU. Uh-huh. Y que ahí están, bueno, casi todos nuestros títulos. Y si, por ejemplo, los últimos no están, pues... Sí. UBU Libros, para quien no lo sepa, están en Calle Paz. Así que para los oyentes. Les facilito el trabajo. Pues en esa librería están los títulos liliputienses. Y bueno, lo de elegir, pues es muy complicado. Esto es como los hijos, ¿no? ¿Cómo vas a elegir? De todos modos, evidentemente, uno tiene sus debilidades o sus predilecciones, pero una de ellas es el autor que te he hablado antes, es Mario Montalbecchi. Es un autor peruano que es uno de los grandes de la literatura panamericana y es alguien a quien en España habría que publicar como merece urgentemente porque es un maestro absoluto. Otro de esos autores que para mí ha sido un privilegio publicar es un autor raro, incluso en Latinoamérica, de culto, que se llama Emilio Laferranderi, que tiene apenas un par de libros, es alguien además a quien no encuentras en internet porque no tiene cuenta en ninguna red social, no aparece ninguna foto suya, es alguien que no va a ninguna presentación, pero es uno de esos autores realmente potente y que merece muchísimo la pena. Y luego, porque aunque el catálogo esté volcado fundamentalmente en la poesía latinoamericana, no solo publica autores latinoamericanos, de vez en cuando también se incluye algún español que escribe pues de una manera distinta como se hace aquí. Y hay una autora que sí me gustaría resaltar, que se llama Ballerina Vargas Tinajero. En realidad ese no es su verdadero nombre, es un seudónimo. Es una autora de Sevilla y de la que hemos publicado su primer libro, aunque no es el primer libro que escribe, sí el que publica. Y es un libro realmente muy divertido y que yo recomiendo a cualquier lector. Pues muchísimas gracias, José María, por este rato tan agradable y esta conversación tan interesante. Y nada, seguimos en contacto porque va a merecer la pena. Ha sido un placer, ¿no? Muchas gracias. Si te gusta lo que oyes, hazte mecenas y entra en el paraíso.